Imagine a un joven pastor, el más pequeño de la casa, alguien que nadie se tomó muy en serio. ¿Tu trabajo? Cuida las ovejas de la familia en los campos de Belén. David no parecía especial para los ojos humanos, pero fue elegido para un destino extraordinario por anonimato, enfrentando a un gigante y gobernando a una nación. ¿Qué hace que alguien supere los desafíos imposibles? ¿Cómo derrotó un simple pastor al temido Goliat y luego se convirtió en el mejor rey de Israel? La historia de David no se trata solo de reinos y batallas, se trata de fe, errores, arrepentimiento y redención. Y sobre todo, como Dios usa poco probable que cumplan sus planes. Prepárate para una acción llena de acción, giros y lecciones poderosas de por vida. David era solo un joven pastor de Belén, el hijo menor de Yesé, acostumbrado al silencio de los campos y el humilde trabajo para cuidar las ovejas. A los ojos de su familia, él era solo un niño ordinario, sin ninguna gran perspectiva. Pero mientras que otros lo vieron como insignificante, Dios vio un corazón valiente y fiel. Su tiempo en el pasto no fue una pérdida de tiempo, fue entrenarse para algo mucho más grande. Mientras que pastoreaba, David desarrolló cualidades que una vez lo convertirían en un gran rey: paciencia, coraje y confianza inquebrantable en Dios. ¿Quién podría imaginar que este joven simple, ignorado incluso por los propios hermanos, estaba preparado para cambiar el destino de Israel? La historia de David nos enseña que a menudo los momentos más comunes de la vida son en realidad un campo de entrenamiento divino para algo extraordinario. Antes de enfrentar a los ejércitos, David ya estaba en la batalla en los campos de Belén. Cuando los leones y los osos amenazaron su rebaño, no huyó, se enfrentó a los depredadores con sus propias manos. No fue la fuerza física lo que lo conmovió, sino una confianza inquebrantable en Dios. Cada pelea de pastos fue un entrenamiento de desafíos mucho más grandes que vendría. Mientras que muchos solo vieron un joven pastor, Dios vio a un guerrero en formación. Si David tembló ante beasts, ¿cómo podrían enfrentar a los gigantes? Aprendió allí que el verdadero coraje no nace en el campo de batalla, sino en las pequeñas victorias de la vida cotidiana. Cuando confiamos en Dios, los desafíos que parecen grandes hoy se convierten en pasos para algo mucho más grande mañana. El rey Saúl todavía gobernaba a Israel, pero Dios ya había elegido otro para su lugar. El profeta Samuel recibió la misión de ungir a un nuevo rey y fue a la casa de Jesse en Belén. Pero Dios no elige como los hombres eligen, ve el corazón. El joven pastor, que ni siquiera había sido llamado para la reunión, fue elegido. Cuando David apareció, Dios confirmó: este es el hombre según mi corazón. Samuel luego vertió el aceite de unción sobre él, y desde ese día el Espíritu de Dios estaba con David. Pero aquí viene el detalle interesante: no se convirtió en rey de inmediato. Todavía había un largo camino de desafíos por delante. A menudo, Dios nos llama, pero nos da forma en el proceso antes de llevarnos al destino final. Mientras los soldados de Israel temblaron antes de Goliat, David, todavía un joven pastor, vio la situación de otra manera. Para él, el gigante filisteo no era un obstáculo imposible, pero solo otro desafío en el que Dios mostraría su poder. Sin armadura, sin espada, solo con una fundición y 5 piedras, caminó hacia el campo de batalla, seguro de que no luchó solo. Su fe era su mejor arma. Con un solo lanzamiento preciso, David derribó al gigante. El ejército filisteo, que una vez burlándose de Israel, huyó de desesperación. Esta victoria no se trató solo de Goliat, sino de miedo y duda. A menudo enfrentamos gigantes en la vida: problemas, inseguridades, desafíos imposibles. Pero la historia de David nos enseña que cuando confiamos en Dios, incluso los mayores obstáculos caen al suelo. La victoria sobre Goliat trajo fama a David, y la gente comenzó a cantar sobre sus logros. Saúl, quien una vez lo vio como un joven prometedor, vino a verlo como una amenaza. La envidia del rey crecía todos los días, hasta el punto en que decidió eliminar a David. El mismo monarca que lo recibió en la corte ahora vio a un enemigo en él. ¿La ironía? David nunca quiso tomar el trono por la fuerza, solo confiaba en el plan de Dios. Los celos transforman a los aliados en rivales, y Saúl no pudo soportar ver a David prosperar. Lanzó a espiras contra él, dio la descarga de su muerte y lo persiguió incansablemente. Pero a pesar de que fue perseguida, David no trató de vengarse. Él entendió que los planes de Dios no necesitan atajos. A veces, la mayor prueba de fuerza es no atacar, sino esperar el momento adecuado sin perder la fe. Perseguido por Saúl,
David se vio obligado a huir, convirtiéndose en un estrao en su propia tierra. Podría haber sido lamentado, pero eligió actuar. Se refugió en cuevas, bosques e incluso entre enemigos, siempre confiando en que Dios lo guiaría. Poco a poco, la gente comenzó a unirse a él, hombres endeudados, rechazados por la sociedad, guerreros desesperados. Lo que parecía un grupo de fugitivos se convirtió en un ejército leal. David no solo sobrevivió a la persecución, sino que se fortaleció en ella. Ese grupo de hombres desalentados se convirtió en una tropa de élite, entrenada en adversidad. ¿Qué aprendemos aquí? A menudo, las dificultades nos llevan a descubrir nuestra verdadera fuerza. Cuando todo parece perdido, puede ser el comienzo de algo grandioso. Dios incluso usa los momentos más oscuros para prepararnos para un futuro ni siquiera hemos imaginado. David tuvo numerosas oportunidades para eliminar a Saúl y forzar el trono. En uno de ellos, encontró al rey durmiendo en una cueva completamente vulnerable. Tus soldados lo alentaron, ahora es tu oportunidad. Pero David se negó. Sabía que la venganza no era parte del plan de Dios. En lugar de tomar la vida de Saúl, cortó discretamente un trozo de su capa como prueba de que podría haberlo matado, pero decidió no hacerlo. Cuando Saúl se dio cuenta de lo que había sucedido, la actitud de David lo conmovió momentáneamente. Pero su envidia no lo dejó cambiar. David, a su vez, se mantuvo firme, esperando el momento adecuado. Esta parte de la historia nos enseña una lección valiosa: solo porque tenemos la oportunidad de hacer algo, no significa que debamos hacerlo. Hay momentos en que la mayor demostración de fortaleza radica en el autocontrol y la confianza en los planes de Dios. Con la muerte de Saúl, David fue coronado rey de Judá, pero todavía no fue todo Israel. Tomaría 7 años hasta que todas las tribus lo reconocieran como su líder. Cuando finalmente se hizo cargo del trono unificado, su primer gran logro fue establecer Jerusalén como la capital. Más que un centro político, la ciudad se convertiría en el corazón espiritual del pueblo de Dios. David estaba construyendo un legado que iría mucho más allá de su propio reinado. Unificar a una gente dividida no fue fácil, pero David era un líder diferente. Él gobernó con la estrategia, la justicia, y sobre todo, la fe. Israel prosperó bajo su mando, derrotando a los enemigos y estableciendo una edad de oro. Sin embargo, su mayor deseo estaba por venir: crear un lugar donde se celebró la presencia de Dios. Pero antes de eso, su historia tendría un capítulo oscuro, un error que cambiaría su vida para siempre. En el apogeo de su reinado, David cometió un error que lanzó su historia. Mientras sus ejércitos estaban en guerra, permaneció en el palacio, y desde su porche, vio a Betseba, la esposa de Uriah. Movido por el deseo, la llamó a sí misma, y cuando descubrió que estaba embarazada, trató de cubrir su pecado. Como Urías no colaboró con su plan, David tomó la peor decisión posible: la puso en la primera línea de la batalla para morir. El que había sido un ejemplo de fe y coraje ahora estaba cayendo en su propia debilidad. Pero Dios no lo dejaría pasar desapercibido. El profeta Natán se enfrentó a David, y finalmente reconoció su culpa. El precio del pecado era alto, trayendo tragedias a su hogar. Sin embargo, lo que diferencia a David de tantos otros reyes es su reacción: no ha tratado de justificarse. En cambio, se arrepintió profundamente, mostrando que la verdadera grandeza está en la humildad de reconocer sus propios errores. Las consecuencias del pecado de David se extendieron como una tormenta dentro de su propia casa. Su hijo Absalón, resentido de injusticias en su familia, comenzó a ganar la simpatía de la gente y a planificar un golpe contra su padre. Con promesas de un mejor gobierno y una postura carismática, logró reunir suficiente apoyo para obligar a David a huir de Jerusalén. El rey que una vez vivió como fugitivo de Saúl ahora enfrentó el dolor de huir de su propio hijo. Pero David ya no era el joven guerrero que enfrentaba gigantes sin dudarlo. Su corazón era pesado, y su pelea ahora era interna. Incluso siendo traicionado, no quería la muerte de Absalón. Sin embargo, la rebelión tuvo un final trágico: el Absalón fue asesinado en la batalla. Al recibir la noticia, David no celebró la victoria, sino que lloró amargamente: mi hijo Absalom. Ojalá hubiera muerto en su lugar. Este dolor nos recuerda que las batallas más difíciles no siempre están en contra de los enemigos externos, sino dentro de la casa misma. Incluso después de tantas victorias y desafíos, David tenía un profundo deseo: construir un templo para Dios.
Vio a Jerusalén como el centro de la fe de Israel y quería un gran lugar para albergar el arca del pacto. Sin embargo, Dios le dio una respuesta inesperada. David no construiría el templo, ya que había vertido mucha sangre en las guerras. Esta misión sería transmitida a su hijo, Salomón. En lugar de resentirse, David aceptó la voluntad de Dios e hizo todo lo posible para preparar la construcción. Reunió materiales preciosos, organizó los levitas y dejó planes detallados para que Salomón pudiera completar el trabajo. Este momento nos enseña algo poderoso. No siempre veremos los frutos de todo lo que plantamos, pero nuestro legado puede preparar el camino para las próximas generaciones. A veces, el papel más importante que desempeñamos es no terminar nada, sino garantizar que otros puedan continuar. A pesar de sus errores y caídas, David terminó su vida como uno de los mejores reyes de la historia de Israel. No era perfecto, pero era un hombre según el corazón de Dios porque nunca falló en arrepentirse y buscó la presencia divina. Su reinado estableció la base del futuro de Israel, y su linaje daría lugar al Mesías, Jesucristo. Más que un rey, David se ha convertido en un símbolo de fe, redención y prueba viviente de que Dios no elige los perfectos, sino los dispuestos. La historia de David nos enseña que no importa cuántas veces fallemos, lo que realmente importa es cómo nos levantamos. Su legado no solo era militar o político, sino espiritual. Sus palabras aún resuenan en los salmos, trayendo consuelo, fuerza e inspiración a millones de personas. Al final, David nos recuerda que Dios no está impresionado por las apariencias o títulos, sino con los corazones dispuestos a confiar en Él. Su nombre estaba marcado en la eternidad no por su fuerza, sino por su fe. La historia de David demuestra que la grandeza no es perfectamente, sino en la capacidad de levantarse después de cada otoo. Era pastor, guerrero, rey y pecador, pero, sobre todo, era un hombre que confió a Dios hasta el final. ¿Cuántas veces te has sentido pequeño frente a los desafíos? ¿Cuántas batallas parecen imposibles de ganar? Quizás es hora de enfrentar su Goliat con la misma fe que tenía David. Si este viaje te ha inspirado, imagina cuánto podemos aprender de otras historias bíblicas. Suscríbase al canal, habilite las notificaciones y siga siguiendo contenido que lo desafiará, fortalecerá y transformará su visión en la fe. Al igual que David, tu legado puede ir mucho más allá de lo que piensas.